Esta conferencia de los miércoles en tuberculosis y en el que vamos repasando, como ustedes saben, cada uno de los puntos que más nos hace falta conocer en el manejo de esta enfermedad. Y hoy nos adentramos ya en lo que sería el manejo clínico puro, con el diagnóstico. Hasta ahora recuerden que la primera conferencia la dimos sobre lo que eran los objetivos del control de la tuberculosis, la situación de la tuberculosis en el mundo, y la segunda sobre manejando el manejo de la infección tuberculosa. Esto lo vimos en la última presentación. Todos sabemos que en el momento en que se infecta una persona, o sea, en el que inhala los bacilos que le está transmitiendo un enfermo, se puede producir una infección y la infección eliminarse sobre la marcha. También en alrededor de un 5% de los pacientes puede haber una progresión a una enfermedad rápida, pero el 95% se va a producir un estado de latencia donde nuestro sistema inmune vence de entrada a Mycobacterium tuberculosis y lo tiene controlado. Y a lo largo de los años, alrededor de un 5% más va a producir la enfermedad. Pero no es que sea una cosa como ocurre aquí, que va apareciendo sistemáticamente. Esta sería la reactivación lenta. Algunas veces tenemos una reactivación rápida y a veces tenemos estos periodos en que el enfermo parece, enferma, pero prácticamente sin síntomas y está haciendo esta enfermedad que llamamos cíclica. Esto es lo que nos ha llevado últimamente a centrarnos mucho tanto en la tuberculosis activa, pero incluso aún más. ¿Por qué no hablar de estos conceptos que se llaman, o que le hemos llamado tuberculosis subclínica o tuberculosis incipiente? Serían momentos donde el enfermo está empezando a ser enfermo, ¿de acuerdo? Pero si lo pilláramos ahí, podríamos curarlo sin apenas secuelas y evitando en gran parte la transmisión. En el diagnóstico de la tuberculosis tenemos que contemplar todo lo que estamos viendo. En el diagnóstico de la tuberculosis, recuerden que hay dos grandes grupos poblacionales que tendríamos que enfocar el diagnóstico. El diagnóstico de la infección en individuos sanos que están infectados, eso lo vimos en la presentación anterior, y sobre todo encaminado a que si están infectados y pertenecen a grupos de riesgo de padecer la enfermedad, poderles administrar un tratamiento preventivo. Y el diagnóstico de la enfermedad, que es el que nos vamos a ocupar hoy, que es realmente lo más importante porque el enfermo es el que transmite y el que puede morir. En el diagnóstico de la enfermedad seguimos teniendo tres grandes pilares que siguen siendo los mismos. Primero, una clínica, que es con la que el paciente suele consultar. Ante eso, habitualmente podemos hacer pruebas radiológicas y pruebas microbiológicas. En condiciones de terreno programáticas, ante pacientes que tengan síntomas o signos sugestivos de tuberculosis y que le llamamos tuberculosis presuntiva, habría que hacer fundamentalmente en nuestros países técnicas microbiológicas. ¿Por qué? Porque si dan positivo, confirman la enfermedad. Pero esta valoración clínica a la que nos estamos refiriendo, poco a poco, cuando nosotros caminamos mejor en el control, nos vamos dando cuenta que hay pacientes que, aunque no tienen clínica, pueden tener tuberculosis. Esto que antes se llamaba tuberculosis subclínica o incipiente, ahora la Organización Mundial de la Salud se posiciona en esta publicación, que tiene tan solo 3-4 meses, porque la llamemos asintomática, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes lo que se ha publicado en bastantes artículos y sobre todo en los estudios de prevalencia, cuando se va a buscar enfermedad en poblaciones que llamamos seleccionadas de riesgo, hasta la mitad de los enfermos, cuando se les ha preguntado, cuando se iba a investigar si tenían tuberculosis, no han reconocido síntomas sugestivos de tuberculosis. O sea que, para que vean que es importante que agudicemos la sospecha clínica y sobre todo hagamos búsqueda activa, como vamos a ver ahora después, en poblaciones seleccionadas. La presentación clínica clásica de la tuberculosis, todos la conocemos. Como la tuberculosis la produce una micobacteria de crecimiento muy lento, lo que va a producir es, por supuesto, un comienzo muy insidioso de curso muy crónico. Como el 80% de las veces entra por el pulmón, el 80% de las veces vamos a tener síntomas pulmonares, la tos habitualmente productiva, la hemostisis, el dolor torácico, y también podría haber síntomas no constitucionales no específicos, sobre todo en niños y en pacientes infectados por el VIH. Y, por supuesto, síntomas extrapulmonares si hubiera alguna afectación extrapulmonar. Los síntomas no específicos que pueden presentar fiebre o febrícula, escalofríos o sudoración nocturna, cansancio o malestar, hiporexia o anorexia y pérdida de peso, pero como vemos, muchos pacientes, 10 al 20%, cuando hacemos estudios de contactos y en búsquedas poblacionales, incluso más, puede que no tengan ninguno de estos síntomas. En el paciente infectado por el HIV, por el VIH,
como muchos de los síntomas que hemos visto antes son producidos por la respuesta inmune que producen las lesiones pulmonares, aquí, cuando hay sobre todo una inmunodeficiencia importante, no se puede confiar en indicadores típicos. Por ejemplo, la fiebre y la pérdida de peso son más importantes, la tos suele ser menos frecuente, los patrones radiológicos ya no son tan cavitarios ni tan infiltrativos y, por supuesto, se puede producir una mayor diseminación y mayor presentación de tuberculosis extrapulmonar y diseminada. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial es más amplio. Este es un artículo ya bastante antiguo, donde se intentaba ver el paciente que tenía VIH, qué síntomas podría tener sugestivos de tuberculosis. Es un artículo que hablamos del valor predictivo negativo. Entonces, todo paciente con VIH que no tenga tos, ni fiebre, ni sudor nocturno, ni pérdida de peso, o sea, en ausencia de estos 4 síntomas, podemos descartar con un 97% de fiabilidad que no hay tuberculosis. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque el paciente con VIH hay que preguntarle los 4 síntomas, ¿de acuerdo? Y si no tiene ninguno de los 4, se le puede dar un tratamiento preventivo, como vimos los otros días. De tal manera que, por lo tanto, la búsqueda activa de síntomas no se debe limitar a la tos prolongada, ¿de acuerdo? Porque la tos prolongada, como ahora veremos después, nos va a dejar a muchas personas sin poderlas incluir en el paquete del diagnóstico de la enfermedad. Tendría que ser como poco tos de cualquier duración, fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso. O sea, hay que ampliar el paquete de los síntomas. La radiología, como todos sabemos, la radiología es una técnica muy sensible, ¿de acuerdo? Porque es muy raro la tuberculosis pulmonar con radiografía de tórax normal en pacientes con inmunocompetentes. En lo que les he dicho antes de esa tuberculosis asintomática, que se ha detectado la tuberculosis en pacientes que no reconocían síntomas atribuibles a la tuberculosis, casi siempre se ha diagnosticado por radiografía. La radiografía podemos tener lesiones incluso antes de que el paciente empiece con síntomas. El inconveniente que tiene es que no es muy específica, de tal manera que incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis podrían ser otra enfermedad. Por lo tanto, su papel es muy importante para descartar la enfermedad, para despistaje de la tuberculosis, que es como vamos a ver, y es lo que se está haciendo en la búsqueda activa de casos en poblaciones seleccionadas. De tal manera que ya la Organización Mundial de la Salud, desde hace unos 8 o 9 años, reconoce algo que los clínicos ya pensábamos, y es que en el camino a la eliminación de la tuberculosis son necesarias pruebas muy rápidas y sensibles, por lo que la radiología se presenta como fundamental. Esto sería la radiología utilizada como screening para descartar tuberculosis, porque como sabemos de las pacientes que pueden tener síntomas sugestivos de tuberculosis, el 95% no la van a tener. Síntomas sugestivos de tuberculosis en radiografía normal, prácticamente descartamos tuberculosis. Pero cuando vamos ya al diagnóstico, tenemos que fijarnos en los patrones radiológicos de la tuberculosis, los hallazgos frecuentes. Sabemos que hay sobre todo 2 presentaciones, una que sería la tuberculosis primaria, en el momento que se producen las lesiones. Sabemos que a veces en la tuberculosis primaria la radiografía puede ser normal, porque con frecuencia lo que hay es afectación de las adenopatías mediastínicas que en la radiografía de tórax a veces no las vemos bien. Pero a veces podemos tener derrame pleural o también un infiltrado alveolar con o sin adenopatías iliares o mediastínicas. La más frecuente, sobre todo en el adulto, es la posprimaria o de reactivación, donde ya habitualmente hay lesiones, infiltrados, cavernas, más en los lóbulos superiores, porque son en la relación ventilación-perfusión, gana más la ventilación, ¿de acuerdo? Y se puede dar incluso las cavitaciones, como digo, en alrededor de la mitad de los pacientes. Es menos frecuente aquí las adenopatías ciliares o los derrames pleurares unilaterales, ¿de acuerdo? Estos son datos, como pueden ustedes ver, esta es una radiografía de paciente de mi consulta. Aquí ven ustedes cavernas en el lóbulo inferior derecho, que no es lo habitual. Esto se ha descrito más en los pacientes con diabetes, ¿no? Lo habitual es que sea más localizado en los lóbulos superiores. Y en los pacientes con tuberculosis y SIDA o con tuberculosis de infección por el VIH, va a depender del grado de inmunodepresión. Si la inmunodepresión no es severa, por lo tanto los linfocitos T van a trabajar y van a producir lesiones pulmonares, por lo tanto la radiología va a ser similar a los pacientes que no están inmunodeprimidos o que están inmunocompetentes. Pero si ahí la inmunodepresión es severa, menos de 200 CD4, ya la probabilidad de que haya lesiones pulmonares disminuye y hay mucho más la probabilidad de que haya afectación linfática, diseminación hematógena e incluso radiografías normales o afectación extrapulmonar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una tuberculosis linfática y intratorácica en pacientes con VIH avanzado que antes llamábamos pacientes con SIDA. Y aquí una tuberculosis miliar, como estamos viendo, los granos de mijo por todo el pulmón.
que se puede ver incluso mejor en la radiografía lateral porque se puede ver sobre todo en el espacio retrocardíaco y en el retroexternal. Como sabemos, la tuberculosis miliar es un patrón radiológico típico con nódulos finos, menores de 3 milímetros, granos de mijo, que generalmente son más profusos en lóbulos inferiores y, como he dicho antes, se puede ver mejor en la radiografía lateral. Siempre indica diseminación hematógena, por lo tanto, la tuberculosis miliar es un cuadro grave. Aquí podemos verlo cuando amplificamos cómo están los diferentes granitos por todo el pulmón, ¿vale? ¿Hay otras técnicas de imagen que nos pueden ayudar en el diagnóstico de la tuberculosis? Sí, pero aportan poco a la radiología, sobre todo en la tuberculosis pulmonar. Es fundamentalmente en la tuberculosis pulmonar cuando tenemos otras sospechas diagnósticas. Por ejemplo, sospechamos una neoplasia. Pero también son más caras, son menos accesibles, por lo tanto no son aconsejables de rutina. Pero a veces me pueden aportar sobre todo el CT, el escáner, en la tuberculosis pulmonar y mediastínica y la resonancia magnética nuclear en la tuberculosis extrapulmonar. Esto como gran concepto, ¿de acuerdo? En la tomografía podemos ver, como vemos, muchos nódulos, como estamos viendo, bueno, como se pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Ramificación lineal, cavernas, como podemos ver, y algo que habla mucho de afectación de pequeña vía aérea y altamente sugestivo de infección o de enfermedad por micobacterias, que es lo que llamamos el árbol en brote o árbol en gemación. Se ve aquí, miren ustedes, esto sería un árbol en gemación y aquí lo podemos ver como se está viendo también perfectamente en esta situación. Esto supone afectación de la pequeña vía aérea y, como digo, es sugestivo de micobacterias, pero podría ser también virus o alguna otra enfermedad. Pero cuando tenemos una clínica sugestiva, si el escáner nos habla de árbol en brote, sospechemos que puede haber micobacterias y, ¿por qué no, tuberculosis, que es la más frecuente? Pero, como digo, la radiografía se ha tornado sobre todo un instrumento de detección, de diagnóstico también, pero de detección, o sea, donde buscar con la radiografía en poblaciones seleccionadas. Y para eso ya saben ustedes que se tienen, esta es una diapositiva de nuestro amigo Alberto Mendoza, con el que ustedes estuvieron en la conferencia anterior, que tienen en Perú, que se llama La Mochila TV. Aquí llevan un aparato de rayos y van a las comunidades donde hay alto riesgo de tener tuberculosis a buscar tuberculosis, bien con esto y, como vamos a ver después, también con pruebas moleculares rápidas que se pueden llevar al terreno. Aquí pueden ver también pruebas de radiografía portátil. Todo ello va ligado a un computador donde automáticamente va leyendo, hace un score y te va diciendo la probabilidad de que tenga lesiones sugestivas de tuberculosis. Aquí todavía más, como pueden ver ustedes, en un nivel, estamos buscando ya incluso en las colinas, podemos buscar la tuberculosis. Y todo siempre asistido con la computadora, donde podemos ver, los vehículos tienen una máquina y un programa que te hace esto, por ejemplo, fíjense ustedes, están dando las zonas calientes y te hablan de un puntaje que te dice que haya una probabilidad mayor o menor de que se trate de una tuberculosis activa. Por lo tanto, el cribaje mediante radiología de tórax, cribaje, búsqueda activa, detección en poblaciones seleccionadas y otras técnicas radiológicas computarizadas, el CAT, que es el diagnóstico con ayuda del computador, tienen también un papel importante en la detección sistemática de enfermedad en poblaciones seleccionadas. ¿De acuerdo? De tal manera que en los diferentes manuales o guías que ha sacado la OMS en los últimos 3-4 años y en los handbooks, en los libros que te guíen cómo hacer las cosas, ya se incluye sistemáticamente la radiografía. Para hacer búsqueda activa de casos, fundamentalmente, esto lo vimos también en la charla anterior, en las siguientes poblaciones que son de alto riesgo de tener tuberculosis y por lo tanto habría que hacer búsqueda activa en los estudios de contacto, en los niños, en el domicilio, en el lugar de trabajo, en el salón de clase, grupos de riesgo por riesgo mayor de tenerlo. Estos son grupos epidemiológicos, estos grupos porque nuestra respuesta inmune es menor, la tuberculosis previa, la infección por VIH, los desnutridos, los fumadores, los diabéticos, los usuarios de drogas, los que reciben tratamientos biológicos anti-TNF o la tuberculosis ocupacional. Y luego hay también en poblaciones de riesgo donde la transmisión es mayor, como los privados de libertad, los puntos calientes que se denominan a aquellas zonas o áreas donde la tasa de prevalencia es superior a 500 casos por 500.000 habitantes, las áreas pobres, migrantes y desplazados, nativos, infantes. Bien, en todo esto hay que hacer búsqueda activa. Y dentro de la búsqueda activa, fíjense ustedes, estos son datos de la OMS, si nosotros tan solo nos fijamos en la tos prolongada por más de 2 semanas, la sensibilidad es solo de un 42%.
¿de acuerdo? Si la tos le quitamos el límite de las 2 semanas, sube a un 51%. Y si incluimos cualquiera de los 4 síntomas que hemos dicho, la tos, bueno, 5, porque aquí se incluye también la hemoptisis, la febrícula o fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso, sube a un 71%. Por eso hay que abrir el abanico de los síntomas. Y con respecto a la radiografía, fíjense ustedes, si en la radiografía buscamos alguna anormalidad, la sensibilidad de un 94%. Y si es alguna anormalidad que sea sugestiva de tuberculosis, hasta un 85%. O sea, son técnicas que nos ayudan de tal manera que en los diferentes, también lo vimos en la última presentación, pero quiero repasarlo, hay una serie de algoritmos que se recomienda que se hagan en la búsqueda activa de casos, detección, no estoy hablando de diagnóstico, en poblaciones seleccionadas de alto riesgo que las hemos visto antes. Y a la cabeza podría ser esta, que se llama una secuenciación en paralelo, y es a toda la población que seleccionamos porque tienen grupo de riesgo, privados de libertad, contacto, VIH, el tratamiento de personas que reciben tratamiento inmunosupresor. En todos ellos lo hacemos a la vez la búsqueda de los 5 síntomas, recuerden, y la radiografía. Si cualquiera de los dos es positivo, los 5 síntomas o la radiografía, de acuerdo a cualquiera de los dos, pasamos a hacer una prueba molecular rápida. Solo si los dos son negativos, ya al paciente le descartamos tuberculosis. Esto tenemos una probabilidad de detectar la tuberculosis en un 85%. Y la otra, que también es muy rentable, sería secuencial. Primero buscamos los síntomas, ¿de acuerdo? Si no tiene síntomas, le hacemos la radiografía. Y si tiene síntomas, directamente le pasamos a hacer la prueba molecular rápida. Son muy similares. Una es paralelo y otra en secuencial. Y de esta manera pasamos a la que sería la parte más importante del diagnóstico, que es la microbiología. Y como he dicho antes, ¿por qué? Porque la microbiología es la que, si nos da positivo, nos va a confirmar la enfermedad. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho mostrar cuando hablo del diagnóstico microbiológico de la tuberculosis. Y es adaptada de una que tiene mi buen amigo que ya falleció, que en paz descanse, Armand Mandel, que era el referente de los laboratorios de referencia supranacional y trabajaba en Amberes, en Bélgica. Miren ustedes, esto es lo que ocurre. Cuando nosotros aquí tenemos 100 casos de tuberculosis, ¿de acuerdo? Alrededor del 30% de ellos, como están viendo aquí, llegan con una tuberculosis tan avanzada, tan avanzada, tan avanzada, que sus pulmones están llenos de cavernas. Como yo digo, llevan con bacilos hasta en el pasaporte. Aquí van a llegar con alrededor de entre 50.000 y 1 millón de bacilos por mililitro de muestra. Esto hasta yo, que soy muy malo, soy capaz de verlo. O sea, aquí queremos decir que la peor de las baciloscopías, aunque no sea buena, va a diagnosticar hasta un 30% de los casos. Luego hay otro 35% que, sumado al anterior, es un 65%, que llega con tuberculosis avanzadas, pero ya no tanto. Llega con entre 5.000 y 50.000 bacilos por mililitro de muestra. Aquí, si queremos tener el diagnóstico por baciloscopía, tiene que ser una baciloscopía que sea buena, que esté bien procesada y que el técnico la vea bien. Por tanto, aquí tenemos dos conclusiones. Incluso con la peor baciloscopía del mundo podemos diagnosticar al 30% de los pacientes. Si la baciloscopía la hacemos muy buena, llegamos a un 65%. Pero esa es la segunda conclusión, que por muy buena baciloscopía que tengamos, como mucho vamos a diagnosticar un 65% de los enfermos. Y el otro 35% se nos va a quedar aquí. Luego hay otro 20% de los enfermos, que sumado al anterior sería un 85%, que llegan ya con tuberculosis poco avanzadas, con entre 100 y 2 o 3.000 bacilos por mililitro de muestra. Aquí la baciloscopía siempre va a ser negativa, pero hay otras pruebas más sensibles como el Ginesper convencional con el cartucho MTB-RIF, el que teníamos antes, o el cultivo en medio sólido, que va a ser positivo. Luego aquí llegaríamos a un 85%. Y luego hay otro 5% más que acabaría sumando un 90%, que solo van a ser positivos porque tienen, en los pacientes que tienen entre 10 y 100 bacilos por mililitro de muestra. Aquí tan solo el Ginesper Ultra, el que tenemos ahora, otras pruebas moleculares rápidas como la que veremos, altamente sensibles, o el cultivo en medio líquido, van a dar positivo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que optar fundamentalmente por estas pruebas que van a ser altamente sensibles, ¿de acuerdo? Para que tengamos el diagnóstico en la gran mayoría de los enfermos, que nos van a dar el diagnóstico en el 90%, pero aquí viene la segunda gran conclusión. Aunque tengamos el mejor laboratorio del mundo, con las mejores técnicas del mundo, un 10% de los enfermos van a llegar con menos de 10 bacilos por mililitro de muestra y, por lo tanto, la baciloscopía va a ser, todas las pruebas microbiológicas van a ser negativas.
Entonces, que sepan que hay un 10% de pacientes en que todas las pruebas microbiológicas van a ser negativas. ¿Por qué? Porque llegan con poca carga bacilar. Recuerden que la sensibilidad de las técnicas microbiológicas depende de la carga bacilar de la muestra. Y estos que tienen menos de 10 no van a llegar. Y aquí están las tuberculosis que más matan. La meningea, la miliar, la pericárdica. Por lo tanto, por favor, si hay una fuerte sospecha diagnóstica, hay que tratar. Lo veremos después al concluir esta presentación, ¿vale? Pero los grandes avances que se han producido en el diagnóstico de la tuberculosis ha venido, ya lo hemos repetido también el año pasado, de esta gran revolución que ha sido las pruebas moleculares rápidas, a la cabeza el GeneSper, que tienen mucha mayor sensibilidad para detectar tuberculosis, ¿de acuerdo? Y con la capacidad de detectar resistencia a los fármacos esenciales en pocas horas. Por lo tanto, deben ser la prioridad en los pacientes con síntomas o signos sugestivos de la tuberculosis, por supuesto, reemplazando a la baciloscopía. Esto se viene ya dejando bien claro desde hace 5 años, pero fíjense, esta es la última guía que ha sacado la OMS consolidada, que tiene esta es la penúltima, esta salió hace 1 año aproximadamente, pero miren la que acaba de salir hace tan solo 2 meses, insistiendo de nuevo en lo mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver al final las conclusiones más importantes que tienen estas recomendaciones. Cuando hablamos ya del diagnóstico microbiológico y ya le ponemos el apellido y molecular de la tuberculosis drogoresistente, tenemos que empezar, por supuesto, por las más importantes, que son las pruebas moleculares rápidas. ¿De acuerdo? Las vamos a ver todas, pero nos vamos a detener mucho en las pruebas moleculares rápidas. Las pruebas moleculares rápidas, creo que deberíamos hacer un repaso de estos 5. Va a ser un repaso no muy en profundidad, porque no tenemos tiempo. Empezando por el GeneSper, pero siguiendo por el TrueNAT, otras pruebas moleculares, el LPA, el Genotype o el Line-Prof Assay y el secuenciamiento del genoma. Cuando hablamos del GeneSper, que es el más importante y el que más está extendido en toda la región de América Latina, todos lo conocen, como yo digo siempre. El GeneSper, esta es la máquina de hacer GeneSper, que se parece a la máquina de hacer café. Y el el cartucho donde se pone el GeneSper se parece al cartucho de una máquina de hacer café. Esto es una prueba, es un laboratorio de biología molecular en miniatura, muy, muy rápido. Cuando yo veo esto siempre digo lo mismo, creo en la inteligencia del ser humano porque no sé cómo tiene capacidad de hacer esto. Es, como todos sabemos, una prueba muy sencilla y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Por lo tanto, la puedo llevar al nivel más periférico. Y como es una PCR en tiempo real, amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, en menos de 2 horas, y por lo tanto puede llegar a ser positivo con tan solo 12 bacilos por centímetro cúbico o por mililitro de muestra. Si esto lo comparamos con los 10.000 bacilos que son necesarios para que haya una baciloscopía positiva, por lo tanto, el GeneSper, su gran ventaja es que aumenta tremendamente la detección de casos. Esto es lo importante. Con un poquito de pena he visto en la región de las Américas, en la gran mayoría de los países, en los últimos 5 o 10 años, cómo el GeneSper se lo ha utilizado tan solo para una de sus 2 grandes características, que es la detección de la resistencia a la rifampicina. Que sí, que es muy buena, pero es mucho más importante el que aumenta la detección. El mayor problema que tenemos ahora mismo en el mundo es la detección de los casos de tuberculosis. Por lo tanto, no dejemos de hacerla de manera sistemática para la detección de casos, ¿de acuerdo? Miren, en el GeneSper convencional, el MTBRIF, había 4 categorías semicuantitativas: alto, medio, bajo y muy bajo. Era poco más o menos, aunque no exactamente lo mismo, si lo querríamos correlacionar con la baciloscopía: 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces y 1 cruz. Pero el límite que tenía el MTBRIF, el cartucho anterior, eran 131 bacilos por mililitro de muestra para ser positivo. Mientras que el actual, el GeneSper Ultra, tiene tan solo de 12. Luego, entre 131 y 12, el cartucho anterior, el MTBRIF, daba negativo. Pero ahora, un cartucho Ultra te va a dar una señal que se llama trazas. Es como detecto ADN, pero poco ADN, pero es positivo. ¿De acuerdo? Y ha habido lamentablemente una tendencia a creer que si hay trazas podría ser tan solo por una tuberculosis pasada, que han quedado ahí ADN, y esto lo tenemos que desterrar todo, por eso lo quiero tocar, ¿de acuerdo? No se olviden ustedes que si se realiza un GeneSper Ultra es porque hay una sospecha de tuberculosis. De tal manera que el resultado trazas, que supone
ADN, aunque poco, pero supone ADN de Mycobacterium tuberculosis, debe ser siempre interpretado como tuberculosis. Pues esa sospecha eleva muchísimo el valor predictivo positivo de la prueba. No es lo mismo que yo salga a la calle y los que pasan por mi casa, por la calle de donde está mi casa, a todos les hago un Ginesper Ultra. Ay, bueno, podría ser, que tampoco lo creo, pero es que estoy haciéndolo en pacientes con síntomas sugestivos de tuberculosis. Que la prueba me dice que hay ADN de tuberculosis, ¿qué va a ser? Se llama blanco y en botella. Pero es que además, en el peor de los casos, operativamente más vale dar un tratamiento de más en un paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis y un Ginesper con resultado trazas que no darlo pensando en que puede ser un falso positivo. Que no se nos olvide, por favor, porque lo veo con frecuencia y la verdad es que me produce un poquito de dolor. ¿Qué ocurre? Miren ustedes, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud en sus últimas recomendaciones, ¿de acuerdo? Dice que en adultos y síntomas, y con signos y síntomas, fíjense ustedes, el trazas tiene que ser interpretado como tuberculosis y puede utilizarse también como prueba diagnóstica inicial, incluso en pacientes previamente tratados. Que no se nos quede duda. ¿Qué ocurre con el trazas? Que el trazas es tan poco ADN que no me puede dar información de lo que ocurre con la rifampicina. Por lo tanto, cuando tengo trazas me va a decir resultado, resistencia a la rifampicina indeterminado. Y hay gente que le entra la duda. Bueno, cuando tengo resultado indeterminado, tengo que intentar ver qué ocurre con rifampicina, pero por pruebas que sean más sensibles que el Ginesper Ultra. Por lo tanto, no vale aquí hacer un genotype, un LPA, que es mucho menos sensible. Ahí te va a dar incluso negativo, no te va a dar ni el trazas. Aquí lo único que te podría aportar el resultado sería el cultivo en medio líquido. Pero mientras llega el cultivo en medio líquido, la decisión la tengo que tomar en base a la probabilidad que hay de que tengan tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Como digo, en espera del cultivo, en medio líquido fundamentalmente, y prueba de sensibilidad fenotípica, la decisión sobre el tratamiento se debe tomar en base a la probabilidad de que el paciente padezca una tuberculosis con resistencia a la rifampicina. De tal manera que si el paciente es nuevo y no ha tenido un contacto con un paciente con tuberculosis con resistencia a la rifampicina, le tengo que dar un tratamiento de tuberculosis sensible, porque la probabilidad de que sea sensible es superior al 97%. Ahora, si se trata de un fracaso a un esquema que lleva rifampicina, o es un paciente nuevo que tiene contacto con tuberculosis con resistencia a la rifampicina, aquí mientras nos llega el resultado de qué ocurre con la rifampicina, hay que dar un tratamiento para tuberculosis con resistencia a la rifampicina, porque más de un 80% lo va a ser, ¿de acuerdo? Esto un poquito también para que no nos genere confusión. Estos son los 3 cartuchos, aunque ya el de la izquierda de MTBRI ya no está disponible. El que tendríamos que utilizar es este, el Ultra, que como ven el límite para detectar son 12 o 13 unidades formadoras de colonia por mililitro y que tarda 65 minutos. El Ultra, ¿por qué? Porque su sensibilidad para detectar tuberculosis es cercana al 90%. ¿De acuerdo? Esto supone que aporta de un 25 o un 30% más diagnósticos que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima es 60 o 65%. Por lo tanto, resalto, el Ginesper Ultra es clave para aumentar la detección de casos de tuberculosis, además de para darnos información de lo que ocurre con la resistencia a la rifampicina. Y está el tercero, el Ginesper XDR, que salió hace unos 6 años ya, hace que salió, que lo que nos hace es detectarnos fundamentalmente qué ocurre con las fluoroquinolonas, que todos sabemos que cuando hay resistencia a la rifampicina, los fármacos más importantes son las fluoroquinolonas. Y también en algunos países como Colombia o de los que nos están escuchando como Perú, donde hay una tasa relativamente elevada de resistencia inicial a la isoniazida, a ver qué ocurre con la isoniazida. Es un cartucho muy bueno, pero que yo creo que era mejorable. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, pues no nos hace falta saber qué ocurre con la tironamida. Y también en el mundo actual tampoco nos hace falta ver qué ocurre con los inyectables, con los aminoglucósidos. Pero sí que nos hace falta ver qué ocurre con rifampicina. O sea, me gustaría que el Ginesper XDR llevara también el gen que condiciona la resistencia a la rifampicina. ¿Por qué? Porque al no detectar resistencia a la rifampicina, tenemos que hacer primero el Ginesper Ultra y cuando tengamos la resistencia, hacer el Ginesper XDR. O sea, duplicamos. Esto es un problema de mercadeo. Por lo tanto, solo se puede realizar el Ginesper XDR en muestras que ya han sido declaradas como tuberculosis con resistencia a la rifampicina, bien por el cartucho Ginesper Ultra o con la otra prueba de sensibilidad. Además, hay un problema adicional y es que necesita un módulo especial de 10 colores. El módulo que realiza
la prueba con el Ginesper Ultra es de 6 colores, aunque el de 10 colores también lo puede utilizar. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos en casi toda la región muchos módulos de 6 colores para poder procesar el cartucho Ginesper Ultra, ese no vale para procesar el Ginesper XDR. Sin embargo, si compramos uno de 10 colores, sí que nos vale para los dos. Problema auténticamente de mercadeo. Algo que es también importante, miren, el Ginesper Ultra en su información ya nos dice cosas como esta, por ejemplo, resistencia a la fluoroquinolona de bajo nivel detectado. También podría decir resistencia a la fluoroquinolona detectada. Cuando dice resistencia a la fluoroquinolona detectada es que hay resistencia a todas las fluoroquinolonas. Pero cuando te dice que hay resistencia de bajo nivel, aquí supone que aunque haya resistencia al levofloxacino y a dosis normales de moxifloxacino, podría haber sensibilidad a dosis altas de moxifloxacino. O sea, lo que es lo mismo, que aun diciéndote que hay resistencia a las fluoroquinolonas, altas dosis de moxifloxacino podrían trabajar. ¿De acuerdo? Y también nos hace lo mismo con la isoniazida. Nos dice ya en el informe que hay resistencia a la isoniazida de bajo nivel detectado. Esto es por la mutación en el gen INHA y por lo tanto, aunque haya resistencia, la isoniazida va a trabajar si le aumentamos la dosis. No sería lo mismo si te dice resistencia a isoniazida detectada. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a una prueba que cada vez se está extendiendo más, que es el TrueNAT, pero poco realmente porque ha llegado un poquito tarde con respecto al Ginesper. El TrueNAT tiene una gran ventaja con respecto al Ginesper. Primero, dos, una más pequeña, y es que necesita menos muestra, 0,5 mililitros de muestra. Pero lo más importante es que lleva una batería incorporada. Aquí podemos verlo. Lo llevas en una maleta, de tal manera que ni siquiera necesitas energía eléctrica, que es un condicionante en algunas zonas muy pobres del planeta. ¿De acuerdo? Además, el TrueNAT como llamamos, son multitest, paneles multitest, donde te pueden detectar a la vez en 1, 2 o 4 canales las múltiples enfermedades infecciosas que podemos aquí. Luego es un punto todavía más que llamamos point of care, un punto para manejar al paciente en su cama o en su casa. Por ejemplo, si vamos con la mochila portátil de radiografía, ¿de acuerdo? La mochila TV y encima el Vidimax en un maletín, podemos hacer todo el estudio en la casa del enfermo. Mientras que para un Ginesper Ultra tenemos que desplazar al enfermo o por lo menos la muestra, ¿vale? ¿Qué ocurre con Ginesper y con TrueNAT? Ambos los denomina la Organización Mundial de la Salud pruebas moleculares de baja complejidad, ¿de acuerdo? Y aquí viene algo muy importante. En estas recomendaciones que acaba de sacar hace escasamente 2 meses, habla de esto, miren, algo importante, las pruebas moleculares rápidas de baja complejidad. Estamos hablando de Ginesper, ¿de acuerdo? Y TrueNAT. Las otras ya no son de baja complejidad, ¿vale? Y miren, la primera gran recomendación, se deben realizar en todos los adultos y adolescentes con signos o síntomas de tuberculosis, o bien que fueron captados en una campaña de detección activa, estudios de prevalencia. Y se deben hacer estas en lugar de la baciloscopía o el cultivo. O sea, la baciloscopía ya lo quitamos. Nos han dado mucho aporte, ¿de acuerdo? Tienen tan solo una indicación, la baciloscopía en el seguimiento de los pacientes. Y el cultivo también, ¿de acuerdo? Y algo miren ustedes, en pacientes, en adultos y adolescentes con VIH, donde haya signos o síntomas sugestivos de tuberculosis o fueron captados también, en una campaña de detección activa, fíjense ustedes, los pacientes con VIH habría que hacerle la prueba molecular rápida de baja complejidad y un TBLAN en orina, que vamos a ver después. O sea, ya dice, se deben. Los pacientes con VIH ya hay evidencia firme de que hay que hacerle las dos pruebas. La prueba molecular rápida en la muestra del órgano que esté afecto, pero también un TBLAN en orina, que ahora veremos. ¿Vale? Miren ustedes, también en niños normales, niños sin VIH, también se incluye algo, porque la prueba molecular rápida de baja complejidad habría que darla en muestras respiratorias y en heces. Se deben, o sea, debería ser obligatorio cuando tenemos un niño con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis o se captan en una campaña de detección de tuberculosis activa. Y si el niño tiene VIH, son 3 las pruebas que hay que hacer. Prueba molecular rápida en la muestra, ¿de acuerdo? Prueba molecular rápida en la heces, y el TBLAN en orina.
Todo esto porque lo que he dicho antes, nos preocupa la detección, aumentar claramente la detección, ¿vale? Bien, también sabemos que en las personas que tienen tuberculosis, recomendado por la OMS, confirmada bacteriológicamente, se deben utilizar estas pruebas, ¿de acuerdo?, para la detección de la resistencia a la rifampicina, en lugar de las pruebas de sensibilidad basadas en cultivos. O sea, ya aceptamos que son patrón oro, no hay que confirmarla, no hay que hacer el cultivo y la prueba de sensibilidad fenotípica, ¿vale? En los pacientes con meningitis también se deben hacer las pruebas moleculares rápidas en el líquido cefalorraquídeo en lugar de la baciloscopía o el cultivo, ¿vale? Y con respecto a la tuberculosis extrapulmonar, también se le debería hacer en ganglio linfático, tejido pleural, líquido sinovial, líquido peritoneal o líquido pericárdico. También en lugar de la baciloscopía y el cultivo. O sea, ya lo extendemos a todo y quitamos la baciloscopía y el cultivo como herramientas diagnósticas iniciales. Yo no digo que no tengan su valor, pero en el seguimiento de los pacientes, ¿vale? Y eso sería tan solo con las pruebas moleculares rápidas de baja complejidad, que son Ginespri y Trunan. Pero luego hay estas, el BDMAX y otras pruebas moleculares rápidas. Hace ya más de 4 años y medio casi, que la Organización Mundial de la Salud también validó estas 4 pruebas. El Abbott Real Time, el Fluorotype, el BDMAX y el COVAS. Son pruebas buenísimas. Lo que pasa es que su complejidad es moderada. Por lo tanto, tenemos que tener un laboratorio de más referencia, por ejemplo, en los hospitales. Tiene la misma capacidad de detectar tuberculosis que el Ginespri Ultra, la misma o un poquito más en BDMAX, por ejemplo. Pero pongamos la misma. Tiene la misma capacidad de detectar resistencia a la rifampicina que el Ginespri Ultra. Y su gran ventaja es que a la vez puede detectar las 2 mutaciones que condicionan resistencia a la isoniazida. Por lo tanto, es como dijéramos un Ginespri mejorado. Yo tengo BDMAX en mi hospital y les puedo asegurar que es un auténtico lujo. Lo que pasa que es cierto que es dentro del hospital donde se me refieren todas las muestras. Este es el sistema BDMAX. Luego vendría el LPA, que lo tienen muchos de los países de la región. Se ha trabajado mucho con él. Los ensayos de prueba en línea. Miren ustedes, estos ensayos de prueba en línea tienen varios problemas. Primero, el proceso, porque hay que extraer el ADN, hay que amplificarlo, hay que hibridarlo y luego hay que leer los resultados. Conclusión, necesitamos un laboratorio de biología molecular con nivel de bioseguridad 3, con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que se debe centralizar en los laboratorios de referencia. Además, como una PCR convencional, amplifica muy poco comparado con el Ginespri. Por lo tanto, debe realizarse prioritariamente en pacientes que tengan baciloscopía o cultivo positivo. Por lo tanto, no me aporta más al diagnóstico de la tuberculosis. Tan solo me vale para detectarme las mutaciones que van asociadas a la resistencia a los diferentes medicamentos. Conclusión, por tanto, han sido muy buenas cuando no había otra cosa, pero ahora están claramente superadas, ¿de acuerdo? Como vamos a ver ahora. Como digo, los LPA, los ensayos de prueba en línea, los Genotype, han sido claramente superados por las nuevas plataformas moleculares, mucho más sensibles para detectar tuberculosis y más rápidas. Por ejemplo, los LPA para fármacos de primera línea, para isoniazida y rifampicina, claramente son mejores si utilizo Ginespri Ultra y Ginespri XDR para isoniazida, para rifampicina y para isoniazida, o bien estas nuevas plataformas moleculares que yo les he dicho, PDMAS, Abbott Real Time, COVAS, Fluorotype, donde podemos detectar a la vez isoniazida y rifampicina. Son mucho menos complejas estas pruebas, son mucho más rápidas y son además mucho más sensibles. Y el LPA para fármacos de segunda línea ha sido claramente superado por el Ginespri XDR. Por lo tanto, yo no digo que tiren los que tengan, pero no inviertan más en el LPA porque hay otras plataformas que son claramente mejores, ¿de acuerdo? Y llegamos al último, secuenciamiento del genoma. Miren ustedes, este es el genoma de Mycobacterium tuberculosis que fue publicado en el año 1988 por Cole y compañía, que tiene más de 4 millones de pares de bases con alrededor de 4.000 genes. Es un genoma claramente complejo. Bueno, se trata de secuenciarlo, ¿para qué? Para revisar las mutaciones y ver si estas mutaciones que puede tener cada bacilo individual de cada persona se están correspondiendo o se pueden corresponder con la resistencia a cada medicamento. Esto es lo que dice la última guía de la OMS publicada hace 2 meses, que en pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada se podría o se debe hacer, si lo tuviéramos, ¿de acuerdo?, en muestras respiratorias, el genoma, la secuenciación del genoma, para rifampicina,
isoniazida, fluoroquinolonas, piracinamida y etambutol en lugar de las pruebas de sensibilidad a farmacofenotípica, ¿vale? Y cuando tenemos resistencia a la rifampicina hay que hacerlo también para que sea a isoniazida, fluoroquinolona, bedaquilina, linezolid, clofazimina, piracinamida, etambutol, amicacina y estreptomicina. ¿De acuerdo? Tenemos suficiente evidencia para poderlo decir con ello. En esta publicación nos habla de 3 posibilidades de secuenciamiento del genoma. Yo creo que el ideal es el diplex porque es el que te puede detectar la resistencia a la práctica totalidad de los medicamentos. Y hay algo que puede ocurrir todavía, y voy a decirlo un poquito duro, lamentablemente seguimos haciendo el doble test, la prueba molecular y la prueba fenotípica. No está indicado, solamente van a perder recursos, ¿de acuerdo? Si la prueba molecular te da un resultado, te lo debes creer, con una fiabilidad del 95%. Pero hay veces que hacemos la prueba, el Ginesper me da resistencia a la rifampicina, la prueba fenotípica convencional por el cultivo, sensible a la rifampicina. ¿Qué me creo? O al revés, ¿de acuerdo? Está claro que tenemos evidencia suficiente para opinar que cualquier test que informe como tuberculosis con resistencia a la rifampicina, a pesar de una posible discordancia con otros test, debe ser aceptado como tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Si quieren, luego lo podemos discutir, ¿de acuerdo? Bien, y avanzamos entonces en la baciloscopía. La baciloscopía ha perdido, bueno, ya la hizo Robert Koch en el año 1882, durante aproximadamente 120 años, incluso 130, ha sido la base del diagnóstico, pero ya por su baja sensibilidad no lo puede seguir siendo. Su sensibilidad es tan baja que no lo podemos utilizar como diagnóstico, y menos aún como detección. Además, no distingue micobacterias vivas de muertas ni especies de micobacterias. Ahora mismo su única función sería en el control del tratamiento para ver cómo está respondiendo, ¿vale? La baciloscopía, por lo tanto, tiene su limitación más importante, es su moderada sensibilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son necesarias para el diagnóstico pruebas moleculares rápidas y más sensibles, sobre todo las pruebas moleculares rápidas. El TB-LAN, que lo vimos antes, yo creo que todos ustedes lo conocen, pero ahora hay que revisarlo, porque ya lo incluye esta última recomendación, estas últimas guías de la OMS para los pacientes que tengan tuberculosis e infección por VIH, ¿vale? ¿Qué es el TB-LAN? Miren, el LAN es liporabinomanano que está presente en la pared micobacteriana, como están viendo aquí. De tal manera que, con frecuencia, esta pared micobacteriana o este LAN puede, sobre todo cuando hay diseminación hematógena, se libera a sangre y por ahí puede llegar a la orina. ¿Qué es lo que podemos detectar? Es una tirilla, como estamos viendo aquí. Es un punto, un ponosquero, un punto de cuidado, un punto de acercarnos al diagnóstico a la cama del enfermo, ¿de acuerdo? Tarda menos de 25 minutos, ¿de acuerdo? Y es recomendado actualmente en pacientes para VIH. Las recomendaciones del 2019 que siguen vigentes en la actualidad es que le deberíamos hacer un test de TB-LAN en orina, ¿de acuerdo? A todos pacientes que estén hospitalizados, por supuesto, infectados por VIH y que tengan menos de 200 CD4. Si están ambulatorios y no están hospitalizados, sería cuando tienen menos de 100 CD4. Pero bueno, yo creo que en condiciones, para resumirlo más, yo creo que el TB-LAN se le podría hacer en todos los pacientes que tengan menores de 200 CD4, ¿vale? Y como hemos dicho, recuerden que ahora ya las recomendaciones del año 2024 y las de ahora, hace 2 meses, dejan bien claro que hay que hacerlo, se deben hacer en los adultos y adolescentes con VIH y sospecha de tuberculosis, se debe hacer, y en los niños también, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes. El cultivo. Bueno, el cultivo podemos tenerlo en medio sólido y en medio líquido. La gran ventaja del medio líquido es que, como no hace falta ver crecer el bacilo, sino con ver que consume oxígeno, que es lo que necesita el bacilo para crecer, ya me da positivo. Por lo tanto, el resultado es anterior, es más temprano y también es un poquito más sensible. Luego, es mejor el cultivo líquido que el sólido, pero también el sólido, a veces sobre todo para contagio de colonia, me puede venir bien o para detectarme cuando hay crecimiento de 2 micobacterias a la vez, ¿vale? Cultivo, el resumen, su tiempo de respuesta es muy largo, por lo tanto, aunque es más sensible que la baciloscopía, no puede seguir siendo la base del diagnóstico. Si yo solo diagnóstico por cultivo, estoy haciendo ya por sí mismo diagnósticos muy tardíos, ¿vale? También vale, por supuesto, para el seguimiento de los pacientes. La identificación, ahora todo lo estamos haciendo por métodos fenotípicos, ¿de acuerdo? Sobre todo, aquí sí que vale el EPA, este es el genotype para micobacterias no tuberculosas, y podemos ver que podemos diagnosticar la inmensa mayoría, más de 40
enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas, entre ellas las más relevantes. Aquí las tenemos nosotros. Y ya vamos caminando, vamos acercándonos hacia el final, las pruebas de sensibilidad. Las pruebas de sensibilidad hasta ahora hemos revisado nada más que las moleculares, pero se nos ha olvidado algo en el diagnóstico de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. La historia de los medicamentos antituberculosos tomados previamente por el enfermo. ¿De acuerdo? Porque todo paciente que haya recibido un tratamiento por más de un mes, ese esquema ya puede estar tocado por resistencias. Por tanto, en el diagnóstico de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, tengo dos grandes pilares. El primero, que es puramente clínico, que es la historia de los medicamentos, y el segundo, que es de laboratorio, que es el que hemos visto parcialmente en las pruebas moleculares, las test de sensibilidad a fármacos, bien convencionales o bien moleculares. En la historia de los fármacos antituberculosos tomados previamente por el enfermo, es muy importante destacar cómo la resistencia debe ser sospechada o incluso aceptada en cualquier fármaco o medicamento administrado en monoterapia por más de 3 o 4 semanas o en un régimen que ha fracasado. ¿Vale? Eso como concepto. Lo hemos revisado también. Y luego está, ¿qué me puedo yo creer? Porque miren ustedes, yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo estar en el pulmón que estar en el laboratorio. Es más, también lo digo, si yo fuera el bacilo, me gustaría mucho más estar en el laboratorio sometido a condiciones de crecimiento ideales, calorcito, oxígeno, los nutrientes que yo necesito. Debe ser muy duro estar en el pulmón todo el día bombardeado por las citoquinas que me están mandando los linfocitos T. Por lo tanto, lo que me dice el laboratorio se puede aproximar mucho a lo que ocurre en el pulmón, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo, como estoy poniendo aquí, no tiene que ser igual. De tal manera que para los test de sensibilidad a fármacos, los convencionales, los fenotípicos tienen además un problema, y es que primero hay que dejar crecer el cultivo, y es un crecedor muy lento, puede tardar 4 a 6 semanas, y luego hay que hacer un subcultivo para ver las sensibilidades. Conclusión, incluso el mejor de los laboratorios no va a demorar menos de 2 a 3 meses, y la gran mayoría de los clínicos se quejan que nunca le llega antes de los 4 o 5 meses. Luego esta información tardía muchas veces ya no es válida. Yo necesito la información, como vamos a ver antes, lo antes posible para poder corregir si veo una resistencia que yo no he sospechado al inicio. Pero es que además la correlación in vitro, o sea, lo que me dice el laboratorio y lo que pasa en el pulmón in vivo, no es exacta al 100%. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la credibilidad clínica de los test de sensibilidad en tuberculosis? Para los fármacos de primera línea es muy buena para isoniazida y rifampicina. Estamos hablando de alrededor de un 100, de un 90 o 95%, pero no es del 100%. Pero es tan buena que me permite aceptar el diagnóstico de tuberculosis con resistencia a la rifampicina por las pruebas convencionales. De tal manera que, como todos sabemos, el diagnóstico de la RR o de la MDR es un diagnóstico puro microbiológico. Sin embargo, la credibilidad ya no es buena para etambutol y streptomicina, y para piriacinamida necesitamos bien medios líquidos, ¿de acuerdo? O los test moleculares, pero tampoco es tan buena, ¿de acuerdo? Y algo muy importante que yo llamo lo que me dice el laboratorio que no me pone en el informe. Repito, lo que me dice el laboratorio que no me pone en el informe. Y es que cuando el laboratorio me dice que hay resistencia a la isoniazida, yo en mi mente de clínico ya asumo que más de la mitad de los casos, el 50%, serán resistentes a la streptomicina. Si el laboratorio me dice que hay sensibilidad a la rifampicina, más del 90% va a haber sensibilidad a piracinamida y etambutol. Luego, cuando el laboratorio, el Ginespro Ultra me dice, no se detecta resistencia a la rifampicina, en mi mente de clínico me está diciendo que hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Lo que me dice el laboratorio que no me pone en el informe. Y algo también muy importante, cuando hay resistencia a la rifampicina, más del 90% de las veces hay resistencia a isoniazida y más del 50% a piracinamida. Luego, para mí, cuando el laboratorio, por ejemplo, Ginespro Ultra, me dice, se detecta resistencia a la rifampicina. En mi mente sé que hay resistencia a la rifampicina, pero también acepto que hay resistencia a isoniazida y prácticamente más de la mitad de las veces, para mí, como clínico, siempre en la piracinamida. Para los medicamentos de segunda línea son muy creíbles para las fluoroquinolonas inyectables, nada creíbles o muy poco creíbles para etionamida, protionamida, PAS, cicloserina y tericidona, y ya tenemos disponibles test convencionales, fenotípicos, que son muy creíbles para los nuevos fármacos, ¿vale? Y aquí viene lo ideal. Lo ideal serían los test de sensibilidad rápidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos van a dar el diagnóstico cuanto antes, pero aquí viene la pregunta, ¿qué es rápido?
desde un punto de vista clínico, aunque lo ideal es tener el resultado ya, en 1 o 2 horas, todo resultado que llegue en menos de 3 o 4 semanas va a permitir introducir cambios en el tratamiento sin comprometer el régimen. Por encima de 4 meses el régimen se ha podido comprometer. Todo lo hemos visto por el tema de las resistencias, cómo se pueden seleccionar. De tal manera que cuando yo como clínico digo, ¿qué me haría falta a mí? ¿Qué pruebas me harían falta para apoyarme en una buena decisión clínica? Por supuesto, un Ginespro Ultra u otra prueba molecular rápida aceptada por la OMS para toda tuberculosis sugestiva de tuberculosis. ¿De acuerdo? Para toda persona que tenga tuberculosis presuntiva o sugestiva. ¿Por qué? Porque aumenta la detección de tuberculosis y también me detecta qué ocurre con el medicamento más importante, que es la rifampicina. Luego, además, si yo tuviera una tuberculosis con resistencia a la rifampicina, sí que necesito saber qué pasa con las fluoroquinolonas. Lo ideal con un Ginespro XDR, pero si ustedes no lo tienen y tienen el LPA, también me valdría. Esto es lo fundamental. Luego también me valdría una prueba molecular para ver qué ocurre con la isoniazida en determinados momentos, como por ejemplo los pacientes que tienen baciloscopía positiva al final del segundo mes, o en algunos países de la región que tienen tasas elevadas de resistencia primaria a la isoniazida. Y de esta manera tan solo necesitaría los test fenotípicos convencionales para, cuando tengo un paciente con resistencia a la rifampicina y a las fluoroquinolonas, ver qué ocurre con los otros medicamentos nuevos, con bedaquilina, con linezolid, con clofazimina, con delamanid, por supuesto en pacientes con TB prequidr. Y para los demás no me hace falta más. En algunos casos concretos que pueden estar quemadas las fluoroquinolonas, a ver si pudiéramos trabajar con alta dosis de moxi. Vale, pero esto ya me lo dice también Ginespro XDR. ¿De acuerdo? Bien, como ven, así reducimos muchísimo el trabajo. Estamos terminando. En la charla anterior hablamos de la tuberculina y los siglas para detección de infección. Aquí lo hablamos para detección de enfermedad, que sigue siendo o aportando bastante en niños con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Hay una PPD o un IGRA positivo, ya sabemos que no diferencia infección de enfermedad, pero si tiene un PPD positivo o un IGRA positivo y el niño muy pequeño se acaba de infectar hace muy poco y entonces o es infección primaria o es tuberculosis primaria o es tuberculosis que ya se ha desarrollado, ¿vale? La anatomía patológica, pues miren ustedes, hay veces que tenemos que recurrir a toma de biopsia, bien, porque sospechamos que hay un cáncer en el pulmón o porque estamos pensando en tuberculosis extrapulmonar. Cuando sacamos una biopsia puede haber hallazgos macroscópicos y hallazgos microscópicos. Pero no se olviden, siempre que haga una biopsia tenemos que enviar una parte de la muestra a microbiología para hacerles pruebas moleculares rápidas, de acuerdo, baciloscopía y cultivo. Estos serían hallazgos macroscópicos. Aquí pueden ver ustedes una pequeña zona periférica que está accesificada, necrosada, de acuerdo, por tuberculosis, y aquí el ganglio o la adenopatía mediastínica, este es nódulo de Gone o de Ranke, como le han podido llamar algunas veces. Tuberculosis primaria. Esto sería una tuberculosis postprimaria o secundaria. Aquí vemos todo el lóbulo superior totalmente destrozado por la infección y hasta una caverna cortada a otra vez. Y aquí lo que vemos, como ven ustedes, son muchos puntitos, una tuberculosis miliar. Hombre, los hallazgos macroscópicos, afortunadamente los vemos pocos, porque sería porque le quitamos a un paciente un trozo de pulmón o porque se ha muerto y le hacemos una necrosia. Habitualmente lo que más vemos son los hallazgos microscópicos, sobre todo esto. Esto que ven ustedes aquí, todos los puntitos negros que aquí ven son linfocitos, una corona de linfocitos. Esto es un granuloma con necrosis caseosa central. Granuloma con necrosis caseosa central. Esto con síntomas y o signos sugestivos de tuberculosis, más del 95-98% es tuberculosis. Pero podrían ser otras enfermedades, como otras micobacterias, otras infecciones, pero es casi muy cercano, más del 95% a que es tuberculosis. Y la otra lesión es esta que ven ustedes aquí. Esto parece una herradura, como ven. Esto es una célula con múltiples nódulos. Es la célula multinucleada de Langerhans, no la de Langerhans, que es diferente, aunque los dos la descubrieron el mismo año. ¿De acuerdo? Esto también es altamente sugestivo de tuberculosis si el paciente tiene clínica y o radiología sugestiva de la enfermedad. Pero como digo, es un diagnóstico de alta probabilidad que justifica iniciar tratamiento. Pero siempre para diagnóstico de certeza enviamos muestras a microbiología para que le hagan pruebas moleculares rápidas, baciloscopía y cultivo. ¿De acuerdo? Y en otras técnicas diagnósticas tan solo quiero hacer una mención a la adenosina desaminasa, que esta es una técnica enzimática.
El ADA, que todos llamamos, es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas, cuya principal actividad fisiológica ocurre en el tejido linfoide. Esto es muy bueno para detectar o determinar ADA en líquido de serosas afectadas por tuberculosis. Sospecha de tuberculosis pleural, peritoneal, articular, meníngea. Si ahí sí está elevado, es porque hay actividad linfoide y casi siempre es por tuberculosis. ¿De acuerdo? Bueno, y estoy terminando ya con 2 diapositivas que me quedan. La primera es el diagnóstico de la tuberculosis. Recuerden, lo ideal sería obtener el diagnóstico de certeza. Y el diagnóstico de certeza tan solo lo vamos a obtener con las pruebas microbiológicas. Y las pruebas microbiológicas, su sensibilidad, o sea, la probabilidad de que me den positivas, va a depender del número de bacilos por mililitro de muestra. ¿De acuerdo? Cuanto menor número de bacilos sea necesario, mayor sensibilidad. Y esta sería el número de bacilos que son necesarios para que las pruebas microbiológicas sean positivas. La baciloscopía de 5 a 10.000, aunque es rápida, 1 hora, es poco sensible. Por eso no puede seguir siendo la base ni de la detección ni del diagnóstico. Hay que apostar por otras pruebas que, a igual de rápidas, con tan solo 12 a 16 o 10 bacilos, van a ser positivas. ¿De acuerdo? Y la última sería los criterios diagnósticos de la tuberculosis. Nosotros ahora mismo podemos decir que es auténticamente cierto que es tuberculosis, de auténtica certeza, cuando tengo un cultivo con crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, de colonias que se identifican como Mycobacterium tuberculosis, o una prueba molecular rápida que detecte ADN de Mycobacterium tuberculosis. El ADN o Mycobacterium tuberculosis en la lesión donde la pillemos no está allí para bailar merengue o para bailar salsa, está para hacer daño. Luego estos deberían recibir siempre tratamiento. Luego hay un diagnóstico de muy alta probabilidad que también justifica iniciar tratamiento cuando tengo baciloscopía positiva, pero podrían ser otras enfermedades por micobacterias no tuberculosas, granulomas calcificantes y o células de Langhans en la biopsia, lo mismo podrían ser por micobacterias no tuberculosis, o el LAM en orina. El lipoarabinomanano está en la pared celular de Mycobacterium tuberculosis y de todas las micobacterias. Luego también podría serlo. Pero es de tan alta probabilidad, más de un 95%, que justifica iniciar tratamiento. ¿Vale? Pero no es de certeza. Y luego estaría lo que hemos dicho, y retomo en la primera diapositiva, el de exclusión, que le llamamos diagnosticado clínicamente. Y es cuando un paciente tiene síntomas y signos subjetivos de tuberculosis presuntiva. Cuando todas las muestras procesadas para microbiología son negativas, se han descartado otras enfermedades posibles y existe elevada sospecha clínica radiológica, se justifica empezar el tratamiento. No podemos tener siempre la confirmación microbiológica. Aunque tengamos el mejor laboratorio del mundo, en un 10% no la vamos a tener. ¿De acuerdo? Se justifica empezar el tratamiento y si el paciente se cura, también le damos el diagnóstico de tuberculosis. Llamamos por exclusión o diagnóstico clínico. Bueno, muchas gracias.